más iré? ¿A dónde más iré? ¿A dónde más iré? Sino a los brazos de mi Padre. No hay mejor lugar, No hay mejor lugar que en tus brazos. que estar contigo. Es un honor de estar con mi Padre otra vez. Estar con mi Padre otra vez. Yo nací para adorarte, vivo para adorar. Estoy aquí para adorarte. Oh, vengo a casa y nunca me voy. Nunca, nunca, nunca me voy. Aquí contigo quiero estar, con mi Padre, con mi Padre. Corro a los brazos de mi Padre. Escucho decir: mi hijo eres tú. Cántalo al rey. Me acerco al trono de tu gracia. Nos acercamos. Ante ti es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. No tiene Fin. Podría decirte de tantas maneras, Rey o Señor, amo de mi corazón, pero tú prefieres que te diga Padre, y me recuerdas que no tengo otro lugar, pues tú, la única fuente saciable, tú, para mí alma tan favorable, y yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable. Incomprensible es lo mucho que me amas, que me digas hijo mío cuando me llamas. Derramas en mi vida de tu presencia, hoy anhelo sentirte con emergencia. Jamás he de negarte, siempre he de servirte. Comprendo que nací para glorificarte. Voy a seguirte, voy tras tus pasos. Descanso en tus brazos. ¿A dónde iré sino a ti, Padre bendito? Nadie mejor que tú sabe lo que necesito. Abrázame, háblame, lléname, restáurame, enamórame. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Es tu amor demostrado en un madero para mí. Corro a los brazos de mi Abba, Padre. De mi Abba, Padre. Mi hijo eres tú. Me acerco al trono de Tu gracia, me rindo ante ti. Tu amor no tiene fin. Buenas tardes, familia en Cristo. ¿Cómo están?
Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentre bien. Y la verdad es que estoy un poco nerviosa, pero a la vez muy agradecida de este Dios maravilloso al cual nosotros tenemos, al cual nosotros adoramos. Y creo que es un tiempo hermoso, es un tiempo glorioso el que estamos viviendo como sus hijos, como congregación. Así que expectante a lo que el Señor hoy nos va a ministrar. Le queremos compartir un poco de lo que se está haciendo los días miércoles. Estamos empezando con el libro de los Hechos de los Apóstoles y la verdad es que ha sido un tiempo de verdad que maravilloso. Estudiamos el libro de Apocalipsis, nos quedamos enamorados de Apocalipsis, muchas personas se han quedado enamorados y la verdad es que yo en particular me quedé fascinada con ese libro. Y ahora estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, que es un libro que se sigue escribiendo. Y todo es Cristo. Ahí nos vamos a ir dando cuenta que todo es Cristo a medida que lo vayamos estudiando. Así que a mí me tocó el capítulo 1 del libro de los Hechos. Así que antes de empezar, quiero saludar a nuestro hermano de la congregación. Los voy a nombrar para que aquí están anotados. Así que los voy a nombrar para que para que no se me olvide ninguno. Así que eso, quiero saludar primero a Fernanda que es mi sobrina con sus 3 hijos, a nuestra hermana Gabriela también, a sus hijos igual, a Carlito, a Ingrid y su esposo, a Irma también junto a su esposo José, también a sus hijos, a nuestra hermana Susana también con sus 3 hermosos hijos, Tamara, a nuestra hermana María también, un saludo especial a nuestra hermana María que se fue a Rancagua a trabajar, pero ella siempre está conectada, así que también un saludo para usted, hermana. A nuestra hermana Jessica también, con nuestro hermano Rogelio, junto a su hija, a nuestro hermano Pedro también, a nuestra hermana Delia, junto a sus hijos, nuestra hermana Mari igual, con su esposo, el hermano Marco, nuestra hermana Bárbara, Andrés, sus hijos igual, Francisco con Rosita también se han saludado en esta hora, Gloria, Juan, su hija, Fabián, Javiera, no le digo los hijos pero ya vendrán, Zoila, Pablo igual junto a sus hijos, nuestro hermano Pedro también con nuestra hermana Betty, nuestro hermano Luciano junto a su esposa Valesca y también junto a sus hijos, nuestra hermana Paulina con nuestro hermano Marco, sus hijos igual, Alexi, y no sé si se habrá quedado alguien en el tintero, pero de verdad, hermanos, siéntanse todos saludados, siéntanse parte, somos el cuerpo de Cristo y aquí estamos. Así que vamos a dar comienzo a este enlace, como le dice nuestro pastor, y vamos a estudiar este libro hermoso que es el libro de los Hechos. Y dice así el capítulo 1, por si lo quiere buscar en casita, se va guiando. Lo voy a leer entero porque igual son solamente 26 versículos. Hay otro capítulo donde son más extensos y ahí, bueno, uno lo va desglosando, pero como son 26 capítulos los podemos leer. Y dice así: en el nombre de Cristo.
Dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito: que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito: que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos: a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Se me olvidaba saludar a los pastores, a nuestro pastor Marcelo, a nuestra pastora Yanna. No los nombré, perdón, pero es que lo anoté de nuevo y se me quedó en el tintero. Así que sean saludados, pastores, y sean bienvenidos a este enlace. Vamos a orar para que empecemos. Padre, te damos muchas gracias en este día, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno,
un Dios maravilloso, un Dios precioso, Señor, un Dios que nos ama tanto, 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 que diste lo más preciado, Señor, para que nosotros pudiésemos tener esta salvación tan grande, Señor, que fue a tu Hijo. Gracias, Padre, por este momento, porque este momento lo dispusiste tú, Señor, salió de tu corazón, Señor, y te damos gracias, Señor, por este día. Y seas tú, Espíritu Santo, tú eres el Maestro, Señor. Yo solamente soy, Señor, un vaso que se dispuso, Señor, a ser usado por ti, Señor. Pero tú eres el contenido, tú eres la sustancia, tú eres todo, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, y seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, para poder entender el mensaje, Señor, así como lo hiciste con Lidia, Señor. Fuiste tú el que cambió el corazón de Lidia, Señor. Fuiste tú el que hizo una transformación en ella, Señor. Y así también que tú puedas hacerlo con cada uno, Señor, de lo que van a escuchar el mensaje, Señor. Te doy muchas gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el 1 y 2 dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, la persona que habla acá en el versículo 1 es Lucas, quien es el autor de este libro de los sellos. De hecho, la iglesia primitiva reconoció a Lucas como el autor que lleva el evangelio, ¿cierto? Su nombre, y también como este libro de los sellos. Lucas era médico de profesión y dice que en Troas él se unió a Pablo y a su ministerio. Y desde ahí Lucas fue el fiel compañero del apóstol Pablo. Y tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos fueron dirigidos a una persona, al que sale acá, ¿cierto? Teófilo. Teófilo probablemente era un creyente gentil, ¿cierto? Que ocupó un puesto importante, puesto oficial dentro del Imperio Romano. Y en este capítulo 1 vamos a ver que Cristo en su resurrección prepara a los discípulos, como hablándole acerca del reino de Dios. También les manda aquí en este capítulo 1 a que ellos tenían que esperar el bautismo del Espíritu Santo, y después de la ascensión de Cristo, dice que los discípulos estaban unánimes orando, y posteriormente ellos escogieron a Matías. Bueno, eso es como el resumen general del capítulo 1. Entonces el Señor Jesús pasó 3 años y medio con sus discípulos, ¿cierto?, aquí en la tierra, con el fin de darle a ellos una educación superior. Y claro, luego, estando en resurrección, el Señor completó los 4 años de adiestramiento de sus discípulos. Y mientras sus discípulos pasaban por este curso universitario, el Señor Jesús sabía muy bien que tenía que entrar en ellos, pero no lo podía hacer porque Él aún estaba en la carne. Entonces estaba físicamente. Entonces, por eso en el Evangelio de Juan el Señor le dice que era necesario que Él muriera y resucitara. Y que de hecho a ellos les convenía eso, porque Él, estando en resurrección, Él iba a poder entrar en ellos como vida. Él iba a poder permanecer en ellos como su vida y su persona, y además de esta manera Él se iba a poder propagar. Entonces, cuando Cristo resucitó, Cristo regresó a ellos, pero Él regresó como espíritu vivificante. O sea, lo que hizo el Señor fue que se impartió en vida, ¿cierto? Y vino a morar en ellos. O sea,
el Señor resucitó, ¿cierto? Y en la tarde dice que se le apareció a sus discípulos mientras ellos estaban reunidos en una casa. El Señor se le apareció, estaban todas las puertas cerradas, las ventanas cerradas, y el Señor apareció entre ellos y sopló en sus discípulos el aliento de vida. Y dice que después de entrar en sus discípulos, el Cristo resucitado permaneció con ellos 40 días. Y dice el verso 3, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. O sea, el hecho de que Cristo se presentara vivo, con muchas pruebas convincentes, dice acá, pruebas que no se podían dudar, tenía como fin entrenar a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos se pudieran acostumbrar a su presencia invisible y así también la pudieran disfrutar. En el Evangelio de Juan no se encuentra ningún indicio de que el Señor abandonara a sus discípulos después de infundirse en ellos. O sea, aquí todo lo contrario, porque la realidad es que el Señor siempre permaneció con ellos, aunque muchas veces sus discípulos no estaban conscientes de su presencia. ¿Y por qué no estaban conscientes de su presencia? Porque antes de morir el Señor, su presencia era invisible en la carne, pero después de resucitar, su presencia era invisible en el Espíritu. Entonces, estas apariciones del Señor, ¿cierto?, tenía como fin adiestrar a sus discípulos. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor quería adiestrar a sus discípulos? Para que estuvieran conscientes ahora de que su presencia ya no iba a ser visible, sino que iba a ser invisible, para que la pudieran disfrutar y también para que se pudieran acostumbrar a ella. Entonces, después de impartirse en ellos, el Señor nunca, pero nunca los dejó esencialmente. No obstante, la Escritura que dice que Él se aparecía y desaparecía. Pero todo esto tenía como fin, ¿cierto?, un adiestramiento para que realmente ellos se pudieran acostumbrar a su presencia invisible y la pudieran disfrutar. Entonces, por esta razón, no es acertado decir que, porque hay personas que dicen que el Señor iba y venía, iba y regresaba, sino que el Señor lo que hacía era que se desaparecía y aparecía. O sea, era como que si Él estuviera jugando a la escondida con ellos, pero nunca lo perdió de vista. Entonces, Cristo se le apareció a sus discípulos durante 40 días, ¿cierto? En la Biblia 40 días constituye un periodo de pruebas. El Antiguo Testamento enseña que 40 días son un periodo de aflicciones y pruebas. Deuteronomio 9:9 dice que al cabo de 40 días y 40 noches, el Señor le entregó a Moisés en la montaña las tablas de piedra con las leyes del pacto. En el mismo versículo 18 del capítulo 9 de Deuteronomio, el versículo 18 describe la intensa intercesión que tuvo que hacer Moisés, porque dice que él estuvo postrado ante el Señor durante 40 días y 40 noches intercediendo. ¿Por qué? Porque como él estaba en la montaña, el pueblo de Dios pensaba que Moisés le había pasado algo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos fabricaron un becerro de oro y adoraron a ese becerro. Entonces, Moisés tuvo que interceder ante el Señor para que el Señor perdonara ese pecado tan grave que había cometido su pueblo. Y también habla de 40 días y 40 noches cuando el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿cierto?,
al desierto y allí fue tentado después de 40 días y 40 noches de haber ayunado y fue tentado por el enemigo. Entonces, 40 días es un número que simboliza prueba y adiestramiento. Y es por eso que dice este capítulo 1 que el Señor se le aparecía a sus discípulos por 40 días, con el fin, ¿cierto?, de adiestrarlos. Entonces, y como sus discípulos se habían acostumbrado a la presencia visible del Señor, porque el Señor estuvo con ellos durante 3 años y medio. Claro, los discípulos lo vieron, ¿cierto?, lo palparon, comieron con Él, durmieron con Él, incluso dice que el discípulo amado, que era Juan, se recostó sobre su pecho. Entonces ellos estaban acostumbrados a verlo, estaban acostumbrados a tocarlo, a estar con Él, a verlo visiblemente, pero de repente, ¡puf!, su presencia visible desapareció y se convirtió en una presencia invisible, espiritual. Y aunque la presencia del Señor es espiritual, es más real y más vital que su presencia visible. ¿Por qué? Porque antes su presencia visible dependía de los elementos del tiempo y del espacio, pero ahora nada afecta su presencia invisible, ni el tiempo, ni el espacio, ni nada, porque Él ahora está en todas partes. Como dice Colosenses, que Él es el todo y en todo, que Él está por encima de todo, dice que lo llena todo. Entonces, su presencia está siempre con nosotros. Y no solamente está con nosotros, sino que ahora está en nosotros. Entonces, si yo le hago una pregunta a usted, ¿qué preferiría? ¿Que el Señor estuviera aquí visiblemente? ¿O ahora tenerlo invisiblemente y que esté con nosotros todo el tiempo? Yo creo que no hay por dónde perderse, porque si estuviera de forma visible, tendríamos que ir al lugar donde Él está, y si Él está en la China, tendríamos que partir ahí. Entonces, 1000 veces, hermano, 1000 veces su presencia invisible, porque ahora nosotros lo portamos, nosotros lo llevamos dentro, mora dentro de nosotros, y Él está 24/7 con nosotros. Entonces esto es maravilloso, esto es algo glorioso, es algo que no tiene precio, no tiene palabra como para describir lo maravilloso que es que Él haya venido, ¿cierto? Y su presencia esté aquí con cada uno de nosotros. Y también dice acá que durante esos 40 días les habló acerca del reino de Dios. ¿Qué le diría específicamente el Señor durante ese tiempo? Bueno, acá Lucas no lo dice. Lucas solamente dice que le habló acerca del reino de Dios. Pero uno se pone a deducir, y yo creo que el Señor les dijo las mismas palabras que ya le había enseñado en los demás evangelios. Pero acá hay un punto importante. Cuando el Señor le habló a sus discípulos acerca del reino de Dios, antes de su muerte y resurrección, Él aún estaba en la carne, Él aún estaba de forma física con ellos. Por lo tanto, ellos no tenían la capacidad espiritual de comprender y percibir estas verdades espirituales. Pero cuando recibieron a Cristo como vida, como espíritu vivificante, el Señor hizo de ellos personas diferentes, porque por un lado ellos eran los mismos por fuera, exteriormente ellos se veían igual, pero interiormente su naturaleza había cambiado, porque ahora tenían a Cristo como su vida y su persona. Y esta vida que ahora ellos tenían, ¿cierto?, les permitía entender todo lo que el Señor habló acerca del reino de Dios antes de su muerte. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios, ¿cierto?, es un reino divino, la cual está constituida por la vida de Dios. El reino de Dios es la extensión de Cristo como vida mediante sus creyentes. Es el gobierno, es el reinado de Dios con todas sus bendiciones y disfrutos. Y la entrada a este reino
requiere de un nacimiento de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Súper fácil. Que las personas se arrepientan de sus pecados, ¿cierto? Que crean en Él y de esta manera van a ser perdonados sus pecados, van a ser regenerados, ¿cierto? Con el fin de obtener esta vida divina. Entonces, todos los que hemos sido regenerados, los que hemos nacido de nuevo, con una nueva naturaleza, con un nuevo ADN, ¿cierto? Nosotros pertenecemos a este reino y esta vida que ahora mora en nosotros, ¿cierto? Nos permite entender y comprender y conocer este reino. Y es por eso, hermanos, que es tan importante que nosotros podamos nacer de nuevo, tener un nacimiento del Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne, la mente natural, no puede entender las cosas espirituales. Entonces, ¿quién nos hace entender las cosas espirituales? La mente de Cristo. Y tenemos que tener la mente de Cristo. Y del verso 4 al 8, el Señor mandó a sus discípulos a que esperaran el bautismo del Espíritu Santo. Y dice el 4, una vez mientras comía con ellos, estamos mal aquí. El 4. Una vez mientras así comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Entonces, esta promesa tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo, la cual ocurrió el día del Pentecostés. El día del Pentecostés dice que estaban todos reunidos, ¿cierto? Y vino el Espíritu Santo sobre ellos como un viento recio y dice que todos fueron llenos del poder de su Espíritu. Y el 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El reino de Israel al cual los discípulos se referían era un reino material. Los discípulos pensaban que ese reino material tenía que ser restaurado. Pero el Señor aquí le hablaba de su reino, un reino de vida, el cual Cristo mismo, ¿cierto?, es quien la edifica. Entonces esta pregunta que le habían hecho sus discípulos, ¿cierto?, indicaba que ellos se habían olvidado de la vida que ahora estaba en ellos. Entonces sus corazones y su mente natural y tradicional estaba en que el reino de Israel tenía que ser restaurado. Y entonces esto solo demostraba que ellos no habían comprendido correctamente estas cosas. A lo que el Señor le responde: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Y en el 8 añade: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Recibir poder significa ser bautizado en el Espíritu Santo. El verso 5 dice: porque ciertamente Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí se cumple la promesa que sale en el verso 4, cuando le dice el Señor que no se fueran de Jerusalén, ¿cierto?, sino que tenían que esperar la promesa del Padre. Y aquí el Señor les dice: para que seáis mis testigos. La palabra testigo, traducido en griego, significa literalmente mártires. Y los discípulos y los apóstoles, todos fueron mártires. ¿Por qué? Por predicar Cristo, por ministrar Cristo. Entonces, un testigo es alguien que posee pleno conocimiento, ¿cierto?, acerca de un hecho. Por ejemplo, en el caso de un asalto. ¿Quién es la persona que llaman a testificar? La persona que presenció, ¿cierto?, ese asalto, porque tiene pleno conocimiento de todo lo ocurrido con ese asalto.
Y nosotros somos llamados a ser sus testigos y no a ser espectadores. ¿Y por qué somos sus testigos? Porque se manifestó esta vida en nosotros y nosotros tenemos que testificar de esta vida, tenemos que testificar de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, de lo que hemos palpado con nuestras manos. Tenemos que testificar que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios de amor, un Dios de gloria. Tenemos que ser sus testigos oculares de sus milagros, de sus manifestaciones, de todo. Pero los discípulos tenían su mente ocupadas con conceptos tradicionales como acerca de Israel, de Moisés, de guardar la ley, por lo que el Señor trata de decirle que ellos necesitaban experimentar un gran traslado, un traslado de dispensación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían que ser trasladados del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que tenían que ser trasladados del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto, de la ley a Cristo. Es como si el Señor le dijera, en lugar de tener a la ley y a Moisés, ahora me tienen a mí. No sean más observadores de la ley, le dice el Señor, sean mis testigos oculares, sean mis testigos vivientes, testifiquen de mí, testifiquen del Cristo resucitado. Yo soy quien les habla, no Moisés, yo soy el que resucitó. Vieron mi tumba vacía y me vieron a mí en resurrección. Entonces sean mis testigos, testifiquen de mí, le dice el Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice que fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El Evangelio de Lucas, si usted lee el Evangelio de Lucas, concluye en el capítulo 24, 51, con la ascensión de Cristo. Y el libro de los sellos comienza exactamente con esto mismo. Lucas narra el ministerio terrenal del Señor Jesús encarnado y ellos narran el ministerio del Cristo resucitado y ascendido. Y este ministerio del Cristo resucitado consiste en propagarle a Él como vida por todo el mundo, como desarrollo del reino de Dios. ¿A fin de qué? De que la iglesia sea edificada y se produzca su cuerpo. Y dice, ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. La ascensión del Señor hace alusión a su segunda venida. Recuerde que el Señor viene dos veces más. Una dice que viene en forma secreta, ¿cierto? Como ladrón en la noche. Y su segunda venida es visible. Entonces estos dos varones con vestiduras blancas que se pusieron junto a ellos, estos dos varones eran ángeles, quienes le dijeron a sus discípulos que el mismo Cristo que había sido tomado de ellos, ¿cierto? De la misma manera iba a venir como lo habían visto irse al cielo. O sea, Él ascendió a los cielos llevado por una nube visible ante los ojos humanos y de la misma manera Él iba a regresar. Después en el verso 12 dice que los discípulos regresaron a Jerusalén obedeciendo lo que el Señor les había mandado en Lucas 24:49, que tenían que quedarse en Jerusalén, ¿cierto?, a esperar la promesa del Padre. Y el 13 y el 14 dice, cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todo esto dice que perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Entonces, antes de la muerte
del Señor Jesús, los discípulos no tenían ninguna clase de interés por orar por asunto espiritual, sino que todo lo contrario. Ellos discutían, ¿cierto? Ellos peleaban entre ellos para saber quién era el mayor de entre ellos. Sin embargo, después de su resurrección y la ascensión del Señor, su condición espiritual cambió, pero radicalmente, porque ahora ellos ya no se peleaban para saber quién era el mayor de entre ellos, sino que aquí dice que ahora ellos perseveraban en la fe, perseveraban unánimes en la oración. Y esto era una clara señal donde se comprobaba que los discípulos habían recibido en su interior el espíritu de vida, ¿cierto? Que habían recibido el día que el Señor resucitó. Y dice que ellos estaban unánimes, o sea que estaban en un mismo espíritu, en un mismo sentir, deseando lo mismo, ¿cierto? Y dice que Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en números. Y esto es muy significativo porque ellos habían estado orando unánimes en oración 10 días. ¿Cómo pudieron orar tantos días? Y usted me podría decir, pero ¿dónde sale que oraron 10 días? Porque de la Pascua al día del Pentecostés se esperaba 50 días. Y el Señor, cuando resucitó, estuvo con ellos 40 días. Y inmediatamente se fueron a Jerusalén a orar y a esperar el día del Pentecostés. Entonces, por lo tanto, tuvieron 10 días orando. Entonces, ¿cómo pudieron permanecer unánimes en oración tantos días? Porque tenían a Cristo dentro de ellos como su vida y su persona. Imagínense, hermanos, ellos eran galileos, ellos estaban en Jerusalén. Y dice que además ellos se encontraban bajo amenaza de los judíos, porque los judíos eran los que perseguían a los seguidores de Jesús. Y dice que aún así ellos pudieron permanecer unánimes en oración. O sea, ¿qué nos habla esto? ¿Que ellos lo hubiesen hecho por sí solos con sus propias fuerzas? No, imposible. Ellos no hubiesen podido perseverar con sus propias fuerzas. Ellos perseveraron y estaban unánimes en la oración porque habían experimentado un cambio en su esencia, un cambio en su naturaleza, un traslado del viejo ser al nuevo ser. Y por eso, aún siendo amenazados, aún siendo perseguidos, ellos pudieron permanecer unánimes en un mismo espíritu, deseando lo mismo, orando al Señor. Y dice Pedro, dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Y hablando de Judas, Pedro añade en el versículo 17: y era contado con nosotros y se le asignó una porción de este ministerio. Este ministerio que se menciona aquí también se menciona en el versículo 25 y se refiere al ministerio que lleva el testimonio de Cristo. Y aunque los apóstoles eran 12, ¿cierto? Su ministerio era uno solo. ¿Por qué? Porque es un ministerio corporativo que está conformado con el principio del cuerpo de Cristo. O sea, todos los discípulos tuvieron parte en un solo ministerio, el cual lleva el testimonio del Cristo encarnado, del Cristo resucitado y del Cristo ascendido, que es el Señor de todos, y no el testimonio de alguna religión, de alguna doctrina o de alguna práctica. Por lo tanto, el testimonio que daban los apóstoles acerca del Cristo resucitado incluía todos estos pasos. Incluía al Cristo encarnado, resucitado y ascendido. O sea, lo que ellos hacían era predicar, era ministrar al Cristo todo inclusivo, del cual toda la Escritura habla, del cual toda la Escritura, ¿cierto?, da testimonio. En el verso 23
dice, el versículo 23 declara que fueron propuestos 2 hombres para reemplazar a Judas. Y dice que estos eran José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y dice que también tenían a Matías. Entonces dice la escritura que los discípulos oraron, ¿cierto? Le dijeron al Señor, Señor, tú conoces el corazón de todo, haznos saber, ¿cierto? Muéstranos cuál de estos 2 has escogido. Y dice que después de orar le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. En el Antiguo Testamento era común echar suerte como una forma de buscar la voluntad de Dios, la dirección de Dios. Y se echaba suerte en situaciones como, por ejemplo, dividir las tierras entre las tribus de Israel, igual para resolver alguna disputa que se ocasionaba de repente por ahí, y también para asignar roles importantes dentro del templo. Y hoy en día, ¿tenemos que echar suerte de algo? De nada, ¿cierto? Para recibir la dirección de Dios, ¿tenemos que echar suerte? No, no tenemos. ¿Y por qué no tenemos? Porque ahora tenemos al Espíritu de vida que está dentro de cada uno de nosotros y ese Espíritu es el que nos guía día tras día. Entonces, si los discípulos se hubieran acostumbrado a la presencia continua del Señor, ellos no hubiesen tenido la necesidad de regresar a ese viejo hábito, a esa vieja costumbre de buscar la dirección del Señor echando suerte. O sea que los discípulos, ¿qué nos habla esto? Que los discípulos, pese que ahora tenían la vida del Señor en su interior, ellos no podían dejar, no podían abandonar esa vieja costumbre. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Que ellos tenían una mezcla del antiguo pacto con el nuevo pacto. Ellos estaban en un proceso de transición donde ellos tenían que ser trasladados de dispensación. O sea, tenían que ser trasladados de la ley, ¿cierto?, de Moisés a Cristo. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, hermano, Dios obraba totalmente opuestamente a como Dios obra en el nuevo pacto. Cuando Cristo murió y resucitó, todo cambió, absolutamente todo. ¿Qué decía Moisés? Moisés decía ojo por ojo, diente por diente. O sea, en la actualidad diríamos, el que me la hace, me la paga. Y aquí el Señor en el nuevo pacto, ¿qué nos dice? Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que les roban, por los que los persiguen, pongan la otra mejilla. Si tiene que caminar 1 kilómetro, camine 2 kilómetros. O sea, si David y Goliat hubiesen estado, hermano, en este nuevo pacto, ¿qué tendría que haber hecho David? Poner la otra mejilla, porque todo cambió. En el antiguo pacto Dios dispensaba a cambio de, pero en el nuevo pacto, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos da a su Hijo y dice que en Él nos dio todas las cosas. Entonces ahora nosotros predicamos un evangelio, predicamos Cristo, porque Cristo es el evangelio, no para que la gente venga a nosotros y dependa de nosotros, sino para que la gente encuentre todo en Cristo, porque todo está en Él. Dice que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y dice que nosotros estamos en Él, y si estamos en Él, entonces estamos completos. No necesitamos nada más, porque es como si Cristo fuera un paquete así gigante, y en Él viene todo incluido. En Él está el amor, está el gozo, está la salvación, está la redención, está la fe, está la paciencia, están todos los frutos del Espíritu, está todo. Entonces no tenemos que buscar una cosa por allá, otra cosa por este otro lado, no, porque todo está en Él. Él venía como un
paquete, pero completo. Así que, hermano, esto es glorioso. Por eso es tan necesario pedirle al Señor que Él pueda abrir cada día nuestro entendimiento para ir conociendo más a este Dios de gloria y no vivir como si nos faltara algo, hermano, porque lo tenemos todo. Muchas veces vivimos de carencia y ¿por qué tenemos que vivir así si lo tenemos a Él? Así que le invito a que pueda usted escudriñar, a que pueda usted estudiar, indague, hermano, indague, busque, no se quede con lo que yo solamente le dije, busque más y el Señor le va a ir añadiendo más cosas. Y Él, cuando va abriendo nuestro entendimiento, es tan glorioso, es tan maravilloso. Y nada, yo solamente puedo decir que estoy enamorada de este Dios maravilloso que un día vino a mi vida y me cambió de naturaleza, y ahora puedo entender las cosas del reino, las cosas espirituales, lo que antes yo no podía entender con mi mente natural, hoy día lo puedo entender, y esto es un disfrute, es un día a día. Problemas vamos a tener, procesos vamos a pasar, pero qué mejor que pasarlo con Él. Así que esta es la invitación, hermanos. Si usted todavía no ha experimentado este cambio de naturaleza, que le pueda pedir al Señor, cámbiame de naturaleza, yo también quiero experimentarte, yo también quiero disfrutarte. Y yo, como le decía, procesos todos vamos a tener, pero aún en medio del proceso nosotros podemos disfrutar a este Cristo maravilloso, a este Cristo de gloria, que nos consuela, que nos ama, que nos mima. No sé, hermano, es maravilloso todo esto. Así que vamos a orar para darle conclusión a este primer estudio de los sellos. Papito amado, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este día hermoso, Señor, que nos brinda. Gracias porque esto ya estaba en tu predestinación, ya estaba en tu corazón, Señor. Gracias, papá, porque esto ha nacido de tu corazón, Señor. Y esto es lo maravilloso, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú seas abriendo el entendimiento, Señor. Seas dándonos sabiduría, Señor, porque queremos, Señor, conocerte, Señor. Queremos poder disfrutarte en cada temporada que podamos estar viviendo, Señor. Queremos disfrutarte, Señor, porque esto es un disfrute, es un día a día, Señor, pero un disfrute, Señor. Gracias porque tú, Señor, hiciste habitación en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por considerarnos, gracias porque fuiste a nuestro encuentro, Señor. Gracias porque nos trasladaste de reino, Señor. Estábamos en un reino de tinieblas, Señor, y tú nos trasladaste al reino de la luz, Señor. Gracias, esto es un privilegio, Señor. Esto para mí es un privilegio, Señor, y que sea un privilegio y un disfrute para cada uno, Señor, de los que están escuchando, Señor. Si aún todavía falta nacimientos de nuevo, Señor, que puedan nacer, Señor. Que puedan nacer de nuevo, Señor. Eres tú el que pone el querer por el hacer, Señor. Eres tú el que hace los cambios, Señor. Que pueda haber solamente disposición, porque eso es lo que tú quieres, Señor. Que podamos estar dispuestos, Señor, porque tú nunca vas a pasar por encima de nuestra voluntad, Señor, sino que tú eres un Dios prudente, Señor. Que si te abrimos la puerta tú vas a entrar, pero si no la abrimos, Señor, tú no lo vas a hacer, Señor, porque así de prudente y así de respetuoso eres tú, Señor. Y que podamos, Señor, tomar la decisión, Señor, de poder abrir la puerta de nuestro corazón para que tú entres, Señor, y así podamos ver que tú eres un Dios maravilloso, que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios vivo, que estás vigente, que estás presente, Señor, en todo momento, en cada situación, que nos amas, Señor, con amor eterno. Gracias, papá, gracias
por tu paciencia, Señor, porque tú has sido muy paciente, Señor, con nosotros, Señor, y nos esperas día tras día, Señor. Gracias porque tú renuevas tus misericordias cada día, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y seas tú añadiendo, Señor, cada día a los que han de ser salvos, Señor. Gracias, papá, entregamos este día, Señor, a ti, y tú vas a hacer la obra completa en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, terminamos este enlace. Ha sido un tiempo de verdad maravilloso, enriquecedor para mí, y me siento muy agradecida por el Señor porque todo esto nació de su corazón. Así que les mando un abrazo a todos, a cada uno de ustedes, y nos vemos en otra ocasión.